En poco tiempo, dejamos el viejo árbol siempre verde y reanudamos nuestro viaje a la Academia de Magia. Así que esta es la Academia de Magia, ¿no? Es grande, sin duda. Muy alta. Puntiagudo. Uf. Habíamos pensado en pasar por el gremio de aventureros de antemano, pero estábamos mucho más cerca de la academia de lo que pensaba. Buscamos un mirador para tener una mejor vista. Subiendo una estrecha escalera de 500 escalones, encontramos un lugar desde el que se veía la totalidad de la Dama Azul. La academia estaba muy cerca. Nos perdimos de camino, así que tardamos más de lo previsto, aunque la posada solo estaba a unos 300 o 400 metros. Si hubiéramos ido por aire, el trayecto se habría reducido a 5 minutos, lo reconozco, pero no quería robarles la diversión a Fran y Jet. Los waffles eran el manjar local en la Dama Azul, y encontramos muchas buenas tiendas. No solo había rellenos salados como jamón y queso, sino que algunos de los waffles estaban hechos con una masa realmente sabrosa. La Dama Azul parecía tener una gastronomía interesante. Tal vez intente preparar algo yo mismo si tenemos tiempo. En cuanto al curry de pescado de agua dulce que Fran quería comer, en realidad se me habían ocurrido unas cuantas recetas sencillas para ella. Dada la gran variedad de pescado del lago, habíamos obtenido un montón de ingredientes. En primer lugar, había curry de anguila. Los pimientos eran bastante baratos en Beliot, así que usé bastante sobre un poco de anguila a la parrilla Kawayaki. Imagínate el hitsumausi, pero con curry. Pensé que esta vez me había pasado, pero Fran se lo comió sin problemas. El curry era realmente el mejor plato jamás hecho. A continuación, hice curry de carpa, que resultó ser curry de pescado normal. No era nada nuevo, y creo que me pasé con el picante para disimular el sabor fangoso del pescado, pero igualmente resultó ser un gran éxito con Jet. Puede que valga la pena perfeccionar esta receta. Busquemos la entrada. HM. Ahora estábamos frente a los muros exteriores de la Academia de Magia. Incluso desde aquí, las torres eran visibles. Había más de 10, cada una tan esbelta como un edificio de oficinas. Incluso podría haber más una vez que entremos. Dejando a un lado los castillos, fortalezas e instalaciones militares, los edificios no solían construirse tan altos. Al principio pensé que lo hacían para ahorrar espacio, pero no parecía ser cierto. Seguimos sin poder encontrar la entrada, a pesar de caminar un rato. Ahora que lo pensaba, la academia parecía ocupar una cuarta parte de la ciudad vista desde fuera. La propia Dama Azul era lo suficientemente grande como para ser considerada una ciudad, por lo que la academia probablemente era más grande que una ciudad promedio. Pensé en Kielhasen y me imaginé la academia de magia eclipsando la ciudad. ¿Deberíamos subir? Alguien podría venir a buscarnos. Uf. ¿Fran estaba tratando de entrar para que seguridad viniera a buscarnos? Dios, eso era bastante extremo. Ella realmente tenía un montón de energía acumulada. ¿Y si la dejo hacerlo? Empezaba a parecer aburrida, y no había señales de grietas en las paredes. No, sigue siendo una mala idea. Estaríamos aquí por un tiempo, así que sería mejor no causar problemas. No. 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 Bueno. Entonces, ¿por qué ella estaba sonriendo? Era tenue, pero podía verlo. De todos modos, no significa no. Sería difícil para nosotros movernos si Fran se ganaba la reputación de alguien alborotadora desde el primer día. Además, esta no era una pared ordinaria. Había un aura de maná a su alrededor, así que probablemente estaba encantada con magia de seguridad. Fran sabía esto, por supuesto. Quería aprovecharse de ello haciendo saltar la barrera e invocando seguridad. Sin embargo, ahora que tenía mando de maná SP, sentí una segunda firma de maná. La magia de seguridad del muro ocultaba otro encantamiento. No podía decir qué era, pero activarlo solo podía causar problemas. No íbamos a ser sujetos de pruebas de hechizos, muchas gracias. Mejor seguir el camino. Y eso es todo, Fran. Muy bien. Seguimos la pared hasta que encontramos una parte que no era una pared, aunque tampoco era una puerta. ¿Es esa? Parece una entrada. ¿Pero por qué es tan pequeña? Finalmente habíamos llegado a una entrada de la Academia de Magia, pero era diminuta comparada con el muro. Probablemente era algo parecido a una puerta de servicio. Parece que encontramos la puerta trasera. Una entrada para el personal, tal vez. ¿Y ahora qué?
Podríamos seguir buscando las puertas principales, pero revisemos este lugar primero. Y ten lista la carta de Aristea. Ok. Jet, supongo que estás bien tal y como estás. Uf. Es mejor tenerlo al descubierto que escondido en las sombras. Reduce el tiempo de introducción. Hey. Se dice, disculpe. Disculpe. Podría ser una puerta trasera, pero todavía estaba abierta. Fran llamó al hombre que estaba dentro. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Era un hombre de mediana edad de aspecto amable. ¿Podría alguien así trabajar en seguridad? Sin embargo, la academia era muy estricta con su proceso de contratación. Estoy aquí para una misión. Oh, ¿eres una aventurera? Es extraño que subcontratemos, HM. Oh, discúlpame, ¿puedo saber la naturaleza de tu misión? Parecía que íbamos por buen camino. Fran le dio al guardia la carta de presentación de Aristea. Clases de duelo. Los detalles están en la carta. Si me disculpas, veamos aquí, El guardia parecía sobresaltado mientras leía la carta. No podía culparle. Su contenido probablemente era algo así como, estoy escribiendo esta carta para informar que la persona que la lleva es el instructor que la directora está buscando. Y Fran no se parecía en nada a un instructor de duelos. Aún así, el nombre de Aristea debería haber estado en ella, y ella era una instructora conocida en la academia. Es más, la carta estaba en un sobre cuidadosamente elaborado por la academia. ¿Tienes tu tarjeta de aventurero? Sí. Aquí. Déjame verificar esto. Después de examinarla, el guardia se giró hacia una pequeña ventana a su lado y comenzó a hablar con alguien del otro lado. Luego se dirigió hacia Fran. ¿Puedo tomar prestada esta carta por un momento? HM. Claro. Gracias. El guardia le entregó la carta a alguien más y le devolvió la tarjeta a Fran. Alguien más vendrá a atenderle. Le ruego que tenga paciencia. Su actitud cambió por completo. Antes había tratado a Fran como a una niña, pero ahora la honraba como a una invitada. Fran recuperó la carta y esperó frente a la puerta. Me preguntaba quién vendría a buscarnos. Esperamos unos 5 minutos hasta que vimos aparecer a un hombre detrás de la puerta. «¿Es está, profesor?», dijo el guardia. «Hola», dijo el profesor. «Perdón por la espera, ¿eres el aventurero que mencionó Aristea?» HM. ¿Te importa si veo su carta? Seguro. Ajá. El recién llegado era un joven semielfo de aspecto frívolo y aire galante. Parecía estar al final de la adolescencia, pero su sangre élfica significaba que probablemente era mayor de lo que parecía. Leyó la carta de presentación de Aristea, aunque su aspecto frívolo hacía parecer que solo la hojeaba. Bueno, como sea. Justo por aquí. Parecía tan despectivo como su aspecto indicaba, incluso después de leer la carta. Pero a juzgar por el trato del guardia de seguridad hacia él, era muy respetado. Mejor hacer lo que nos decían. Atravesamos una puerta y bajamos por un pasillo con el techo bajo. Las paredes exteriores eran lo bastante gruesas como para que el camino hacia la academia fuera como un túnel. Observé cómo el hombre guiaba a Fran hacia el interior. Tenía mucho maná, pero su juego de piernas era el de un aficionado, lo que me hizo pensar que era algún tipo de investigador especializado. No conocía su rango, pero el guardia de seguridad lo había llamado «profesor», lo que al menos lo convertía en un catedrático. «Soy Colt Andilow», dijo. «Solo llámame Colt». «Aventurera Fran». «Este es Jet». «Los lobos son geniales, ¿no? Son obedientes. Son grandes luchadores y vigías fabulosos. Incluso puedes acurrucarte contra ellos para abrigarte por la noche. Jet es el mejor». «Uf. El tipo se rió. «Puedo ver que son grandes amigos». Seguimos a Colt fuera del túnel y fuimos recibidos con una vista mucho más extraña y majestuosa de lo que podría haber imaginado. En el campus no solo había pastizales y estanques, sino también bosques y altas montañas. Debían de ser muy útiles para las clases. Mirando más allá, también vi una montaña cubierta de nieve de apenas 10 metros de altura. Sentí que emanaba maná de ella, así que o estaba hecha con magia o se mantenía con ella. Delante del bosque había un estanque con un canal que conducía al interior. Dado el tamaño del bosque, ¿podría haber un estanque aún mayor en su interior? La Academia de Magia sin duda hacía honor a su nombre. En el centro de toda esta naturaleza antinatural se alzaba una construcción gigantesca.
Las torres visibles desde el exterior, y los caminos y edificios entrelazados, todos parecían conectarse a esta superestructura. Bob. Colt asintió. Muy bonito, ¿no? Aún está en construcción, así que irá creciendo con el transcurso de los años. Y todo empezó con esa pequeña torre de ahí. Señaló una torre vieja y destartalada en medio de las demás. Tenía unos 15 metros de altura, con las paredes tan ennegrecidas que habían perdido su color original y enredaderas trepando por todas partes. Las ventanas eran demasiado pequeñas para ver lo que ocurría en su interior. La antigua torre estaba sola, desconectada del resto de la superestructura. No podía creer que la Academia de Magia hubiera surgido de algo tan pequeño. ¿Cuándo se construyó eso? Dicen que ha estado allí durante más de 2000 años, dijo Colt. Originalmente era el laboratorio de la directora. El laboratorio de una alta elfa no es un libro que deba juzgarse por su portada. Tenía un encantamiento que conservaba su estado actual. ¿Quién podría decir qué maravillas se escondían dentro de una piedra tan antigua? De todos modos, ese lugar está prohibido para todos, excepto para la directora y unos pocos elegidos. Nos dirigimos hacia aquí. HM. Colt nos condujo por otro túnel hasta un pequeño edificio justo donde terminaba dicho túnel. Bueno, digo pequeño, pero tenía 3 pisos. Era pequeño en comparación con el resto de la academia. Esta es la caseta de vigilancia. Tienen equipos que pueden verificar tu identidad. Solo necesitamos autenticar tu tarjeta de aventurero. Espero que no te moleste. HM. No hay problema. Perdón por esto. No soy un gran luchador, pero puedo sentir tu magia. Sé que hay más en ti de lo que parece, pero es exactamente por eso que debemos asegurarnos de que eres quien dice ser. Lo que significa que no habría necesitado molestarse si Fran hubiera sido débil. Colt tocó con el ahora familiar cristal la carta de aventurero de Fran. Este equipo mágico era prácticamente el equivalente en este mundo a un lector de tarjetas. Gracias, eso será todo. HM, ¿eso es todo? Sí. Eres la auténtica. ¿No vas a verificar la carta? Eso también me molestó un poco. Si la recomendación resultaba ser falsa, entonces no importaba si Fran era un verdadero aventurero. Al menos deberían haber necesitado verificar la escritura o el sello, ¿verdad? Pero Colt simplemente se había limitado a hojear la carta. Estaba claro que no se había tomado el tiempo de leerla entera en la entrada. Había identificado la letra y escaneado la carta en busca de huellas dactilares en tan poco tiempo. Sin embargo, Colt se rió y le devolvió la carta a Fran. Lo siento, lo siento. También hemos terminado de verificar la carta. Está escrita en un papel especial. Solo necesita un líquido especial para comprobar su autenticidad. La academia le había proporcionado especialmente a Aristea el material de la carta que necesitaba para escribirla. La carta es auténtica y tú eres una aventurera de alto rango, continuó. No veo ningún problema aquí, ¿verdad? Aunque aún queda una entrevista. ¿Oh? ¿Una entrevista? No, claro que habría una entrevista. Incluso si Fran estaba cubriendo un puesto temporal, esto seguía siendo un instituto gigantesco. ¿Podría ya manejar esto? Las entrevistas sonaban como algo en lo que Fran sería terrible. Supongo que tenía la habilidad de etiqueta real. Entonces, todo lo que necesitaba era que yo la guiara a través del proceso. No conseguí un trabajo durante una época de sequía en vano. Por supuesto, eso fue hace toda una vida y no recordaba ni la mitad de las claves para una entrevista exitosa, pero aún así tenía más experiencia que Fran. Esto sería fácil. Probablemente. Justo cuando me estaba entusiasmando, nos dijeron que la entrevista se realizaría más adelante. Lo siento mucho. La directora debería entrevistarte personalmente, pero no está en la academia en este momento. Creo que volverá mañana o pasado mañana. ¿La directora? ¿Te refieres a la alta elfa? Esa misma. En este momento no se encuentra por aquí. ¿La directora en persona nos entrevistará? Teniendo en cuenta el tamaño de la academia, debe haber sacado tiempo de su apretada agenda. No me extraña que no supiera cuándo volvería, teniendo en cuenta lo mucho que tenía entre manos. Bueno. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Tienes dónde quedarte? Podemos proporcionarte alojamiento si no lo tienes. Lo tengo. ¿O dónde te estás hospedando? En el viejo árbol siempre verde. La respuesta de Fran sobresaltó a Colt. ¿En serio? ¿Allí?
¿Qué ocurre? Nada. Pero la dueña tiene fama de ser difícil. Ella no te dejará quedarte allí si no le agradas. Estoy impresionado. Ella era simplemente una anciana normal. Uf. La dueña era una anciana elfa de buen corazón, en lo que a Fran y Jet concernía. ¿Realmente estábamos hablando de la misma persona? Ya veo. Bueno, está bien. Enviaré a alguien por ti una vez que regrese la directora. De acuerdo. Una vez que Fran aprobara la entrevista, sería oficialmente profesora de una academia respetable. No es que tuviéramos ninguna ambición de convertirnos en profesores para ganarnos la vida. Pero seguía siendo un desafío y Fran y yo estábamos entusiasmados de afrontarlo. El gremio de aventureros es el siguiente. Dime, ¿dónde está el gremio de aventureros? Claro, supongo que tendrás que registrarte. Es difícil de explicar, déjame que te dibuje un mapa. Gracias. Un mapa era muy apreciado. Tardaríamos un tiempo en acostumbrarnos a esta ciudad. Como cabía esperar de un profesor, el mapa que Colt nos dibujó era bastante detallado, y mostraba tanto los caminos principales como los secundarios, junto con puntos de referencia claramente designados. Se podía llegar fácilmente al gremio de aventureros siguiendo el camino principal, pero Fran y Jet, que preferían los desafíos, se metieron por el primer callejón que encontraron para continuar su exploración. Cielos, que tuviéramos un mapa no significaba que tuvieran que intentar perderse. Aún así, la dama azul era hermosa, así que entendí que se desviaran un poco. Los peces nadaban en los canales de agua y las macetas decoraban los muros de la carretera. Las flores florecían en las puertas cubiertas de maleza, atrayendo a pequeñas y bonitas mariposas. Miraras donde miraras, había belleza. Y, quizá debido a nuestra proximidad a la academia, no había señales de los barrios bajos de la ciudad. Presumiblemente, la academia se ocupaba de cualquier personaje sospechoso. Mientras comíamos bocadillos de puesto en puesto a lo largo del camino, finalmente tomamos una salida de regreso a una calle principal. El gremio de aventureros debería estar cerca. Según el mapa, estaba a unos 100 metros, pero no vimos ningún edificio que encajara. Se suponía que el gremio era lo suficientemente grande como para ser visible desde lejos. Decidimos confiar en el mapa y seguimos caminando hasta que lo encontramos. Tenía un cartel afuera y todo. Pero Fran ladeó la cabeza cuando lo vio. Parece un poco simple. Uf. Ella esperaba que el gremio estuviera a la altura de la grandiosidad de la ciudad. El gremio de aventureros, sin embargo, era un edificio ordinario de ladrillo rojo. Era grande, pero no gigantesco, y no destacaba en comparación con el resto de la arquitectura. Entremos. Uf. Abrió la puerta y descubrió que el interior era tan ordinario como la fachada. Todo era lo habitual de un gremio de aventureros, desde el suelo hasta el techo y el área de recepción. Podría haber sido el gremio de cualquier otra ciudad. Allí estaban los aventureros habituales pensando qué misiones emprender, los aventureros promedio perdiendo el tiempo negociando con la recepcionista mejores precios de materiales, todos los tipos habituales. Pero había un grupo que destacaba entre todos los demás. ¿Niños? Creo que son un poco mayores que tú. Probablemente estudiantes de la academia. Llevaban capas de cuero de buena calidad, adornadas en el hombro con emblemas que representaban olas embravecidas. El diseño me resultaba familiar, cierto, sin duda lo había visto en los estandartes de la academia y estampado en la puerta trasera. Y además de los estudiantes en los mostradores, había otros en el tablero de misiones. Los que no llevaban capas de la academia probablemente eran aventureros novatos. Aparentemente, aquí a los estudiantes se les permitía ser aventureros. ¿Eso estaba siquiera permitido? Supongo que debió serlo, considerando lo flagrantemente que llevaban los emblemas de su escuela dentro del gremio. Sin embargo, no explica por qué lo están haciendo. ¿Ganar experiencia? ¿Ganar dinero? ¿Trabajo de campo a la antigua? Todas estas preguntas serían respondidas una vez que Fran se convirtiera en su instructora. Hay muchas solicitudes extrañas. Hay un montón de solicitudes de temporada. Muchas cosas triviales, también. Ese dice exorcismo. ¿Es un exterminio de fantasmas? Suena como otra cosa. Esta era una gran ciudad con un montón de peticiones y tareas en su tablero de misiones. También había misiones de combate y peticiones para exterminar ratas y cuervos. Un edificio en ruinas albergaba un trabajo de exorcismo,
otro trabajo requería matar a un monstruo chupasangre. Era todo tan extravagante que me hizo preguntarme si los enemigos existían tan siquiera, sobre todo porque las recompensas eran muy bajas. Y uno sobre encontrar a un conocido desaparecido. Probablemente secuestrado por un misterioso extraño. Es gracioso que digas eso. Este dice, atrapa al misterioso extraño. Y mira este. Atrapar al misterioso extraño que deambula de noche. ¿Acaso la Dama Azul enfrentaba una epidemia de extraños misteriosos? También había otras misiones de extraños misteriosos, aunque la única descripción que se repetía en todas ellas era que el extraño iba vestido de negro. A juzgar por las bajas recompensas, era demasiado evidente que el gremio no se las tomaba en serio. De todos modos, vamos a registrarnos. Si Fran pasaba la entrevista, nos quedaríamos en esta ciudad por un tiempo, lo que significaba que tendría que registrarse en el gremio local para informarles de su estancia. Aunque no era obligatorio, el registro era muy recomendable. Conocer la ubicación de todos los aventureros de alto rango de la zona era muy útil en caso de emergencia. Hey. Hola y bienvenida al gremio de aventureros, ¿qué te trae por aquí hoy? HM. Solo me estoy reportando ya que podría quedarme aquí por un tiempo. Aquí está mi tarjeta. Oh, ya veo. Permíteme verificarla por ti. La recepcionista tomó la tarjeta de Fran e inmediatamente se sobresaltó. Pero su sonrisa profesional volvió pronto a sus labios. ¿Iré a buscar a mi superior? Por favor, espere un momento. Bueno. Probablemente había pensado que Fran era una novata haciéndose pasar por un alto cargo. Aún así, agradecí la sonrisa inquebrantable de la recepcionista. Su capacidad para mantener una sonrisa era básicamente la forma de juzgar el nivel de cualquier recepcionista. Esta era intermedio. Fran esperó delante del mostrador y pronto sentimos que alguien se acercaba por detrás. Pensé que querían hablar con la recepcionista, pero se detuvieron justo detrás de Fran. Disculpa, dijo el alguien. ¿Qué? Una belleza rubia, un poco mayor que Fran, la había llamado. Llevaba una capa de la academia. Una poderosa espada encantada colgaba de su cintura. Pero la chica tenía una característica en particular que me dejó cautivado. Wow. Taladros rubios. Tiene taladros rubios. La chica llevaba el pelo rubio en rulos rectos. Nunca había visto uno de cerca. También tenía el aire de una chica rica y culta. Taladros rubios y la frente expuesta. También va a hacer esa risa de noble, oh. Por favor. Vamos, por favor. No pude contener mi emoción. Maestro, ¿qué sucede? Es el pelo, ya sabes. ¿Su pelo? Es rubio. No me hagas caso. Simplemente no veo este tipo de cabello muy a menudo. Uja. Tenía sentido que Fran no estuviera interesada, pero esto era lo más excitado que había estado desde que me enteré de la existencia de criadas y mayordomos en este mundo. Usé identificación en ella. Carona River, 16 años y una noble de verdad. Serías castigado por tener este tipo de cabello si fueras un plebeyo. Era de rango y podía usar magias de fuego y agua, pero ambas solo a nivel 3. Sus habilidades cuerpo a cuerpo no eran nada del otro mundo, pero tenía magia cotidiana y sentido de la presencia, habilidades esenciales para el trabajo de campo. El resto de los estudiantes también tenían estas habilidades básicas de supervivencia, así que tal vez enseñaban en la academia. Puede que fuera de rango E, pero obviamente era un rango en ascenso. Siempre había demanda de usuarios de magia. ¿Qué? Fran se puso en guardia y miró a la rubia. Se dio cuenta de que Carona no era hostil con ella, pero había un atisbo de frustración y fastidio en la voz de la noble. No, ¿qué? La rubia de los taladros suspiró. Los estudiantes de la academia están obligados a llevar sus capas mientras se embarcan en misiones. Tu vestimenta está rompiendo el protocolo de la escuela. Había confundido a Fran con una estudiante de la academia y le estaba advirtiendo de su incumplimiento de la política escolar. ¿Dónde está tu capa?, preguntó. No tengo. Fran podría haber sido un poco más elocuente. Hizo que sonara como si no tuviera uno con ella en este momento. Entonces no puedo dejar que continúes así. Vuelve a la academia de inmediato. Todavía sin entender, la rubia de los taladros agarró a Fran del brazo para arrastrarla fuera del gremio. Fran claramente no sabía si rechazarla o no. Evidentemente, la estudiante tenía buenas intenciones, pero
En lugar de eso, Fran se preparó y se mantuvo firme. HRMP. ¿Qué es esto? Eres muy fuerte. Pero, por favor, deja de resistirte y ven en silencio. Podrías recibir una reprimenda más tarde. No quieres eso, ¿verdad? La rubia de los taladros miró a Fran como se mira a un niño testarudo, pero hasta el momento no había levantado la voz, tal vez era más amable de lo que parecía. MRGH. HRNGH. Mientras Fran y Taladros continuaban su silenciosa prueba de fuerza, un hombre apareció desde más adentro del gremio. Era un tipo apuesto, tal vez de unos 20 años, o tal vez no, ya que era un elfo. Sin embargo, tenía el aire de un veterano, con destreza como luchador y más mana que un mago promedio. También era muy bueno ocultando su presencia, lo que le convertía en un auténtico todoterreno. El hombre se acercó rápidamente a la recepcionista y hablaron en voz baja. ¿Ha saltado la alarma? ¿Cuál es la emergencia? Al parecer, la recepción podía avisar al maestro del gremio en caso de emergencia. Muy útil en caso de robos. No es como si alguien fuera tan estúpido como para robar un gremio de aventureros. Una aventurera de alto rango dice que se quedará en la ciudad por un tiempo. Sí, ¿qué rango? Ve, señor. ¿Dónde está? Es aquella chica de allí. La recepcionista señaló a Fran, a quien Taladros estaba intentando convencer de que volviera a la academia. El maestro del gremio echó un vistazo a la situación y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo siento, ¿tienes un segundo? ¿Y ustedes? Preguntó Taladros. Lo siento, pero estamos en medio de... algo. Tengo algunos asuntos con esa chica. ¿Oh? ¿Qué clase de asuntos? Soy el tutor de la chica. Taladros se puso delante de Fran para cubrirla, una alumna mayor protegiendo a su alumna menor. Después de todo, el maestro del gremio parecía bastante joven, lo suficiente como para ser confundido con un matón que podría meterse con una niña aventurera. Taladros era de rango bajo, así que no reconoció quién era. ¿Su tutor? ¿En serio? Él repitió. No, interrumpió Fran. Taladros parpadeó. Fran dudó, no quería avergonzar a Taladros. Las cosas se habían descontrolado por su falta de habilidades de comunicación hasta el punto de que el maestro del gremio terminó involucrado. Taladros, es decir Carona, se sobresaltó tanto cuando Fran se apartó de ella que me sentí mal por la chica. Me lo imaginaba. Me llamo Quinavarro. Soy el maestro del gremio. Carona miró del maestro del gremio a Fran y viceversa. Aventurera Fran. ¿Qué? No pensé que tendríamos a un portador de apodos por estos lares. Me alegro de tenerte a bordo. ¿Qué? La rubia de los taladros se quedó tan sorprendida que Fran inclinó la cabeza hacia ella. Lo siento. Perdón por la molestia, rubia de los taladros. Se quedó clavada en el suelo mientras Fran subía las escaleras. Allí permaneció mientras Fran entraba en el despacho y la dejaba atrás. Toma asiento. Y no te preocupes por esa joven tan simpática. Hablaré con ella más tarde. Y tú hazla sentir mejor. Había leído a Fran bastante bien para una primera reunión. No es de extrañar que lo hubieran nombrado maestro del gremio, el tipo era observador. Quizás incluso lo suficientemente observador como para notar mi existencia. ¿No estás enojado con ella?, preguntó Fran. En todo caso, estoy impresionado. No todos los días alguien defiende a una compañera de clase para protegerla de un cretino. Y además, todo fue un tonto malentendido. Dicho esto, el maestro del gremio miró detenidamente a Fran. Para el ojo inexperto, pareces una pequeña chica bestia indefensa que necesita protección. También es difícil saber lo fuerte que eres por tu equipo. El equipo de Fran no parecía mucho más que una armadura con volantes. Tu espada se destaca, continuó, pero podría ser otra pieza de chatarra. Que alguien te engañó para que compraras. A los novatos les gusta comprar equipo. Llamativo. No sería la primera vez que ocurre. Carona había pensando que Fran era una aventurera novata que intentaba aparentar con un equipo de lujo. Qué primera impresión tan poco halagadora. De todos modos, ¿qué está haciendo aquí la famosa princesa del Rayo Negro? He oído que también planeas quedarte con nosotros por un tiempo. Su forma de hablar, áspera y casual, no hacía más que aumentar su encanto. Solo le hacía parecer un chico elfo malo.
Los elfos realmente tenían la mejor de las suertes. Trabajaré como instructora en la Academia de Magia. ¿De verdad? Tal vez, añadió Fran. Tal vez, ¿no sabes todavía si vas a conseguir el trabajo? No te entiendo, Fran. Fran le hizo un resumen de la situación. Un conocido suyo tenía vínculos con la Academia de Magia, dicho conocido buscaba un instructor de duelos para la Academia, y Fran resultó ser una candidata adecuada. Así que se presentó en la Dama Azul, con la carta de presentación en mano. Ya veo. Así que eso es lo que pasó. Fui a la Academia hoy, pero me dijeron que la entrevista tendrá que esperar. El maestro del gremio gimió. La entrevista no es nada fácil. ¿En serio? Sí. Solo hay unos 30 aventureros nombrados por la Academia en la Dama Azul. ¿Nombrados por la Academia? Así es. Son aventureros que la Academia confía a sus alumnos. A una parte de los estudiantes de la Academia de Magia se les permitía actuar como aventureros. Por supuesto, necesitaban cumplir ciertos criterios antes de poder inscribirse. También había reglas muy estrictas en cuanto a las misiones que podían realizar. No se les permitía realizar misiones de rango solos, y un aventurero nombrado por la Academia les acompañaba para evitar que los estudiantes murieran en el campo de batalla. A cambio de sus servicios, recibían un sueldo anual considerable, por lo que eran puestos muy codiciados en la Dama Azul. Los estudiantes aventureros ya han superado las estrictas pruebas de la Academia. Rara vez hay alborotadores. Es por eso que el trabajo no se consideraba tanto como hacer de niñera de un grupo de mocosos como entrenar aventureros novatos. Además, se trataba de novatos valiosos, que sabían usar magia y realmente querían aprender. Combinando eso con un sueldo considerable y las recompensas habituales de las misiones, era fácil entender por qué el puesto era tan popular. Pero no todo el mundo podía ser nombrado por la Academia. La Academia verificaba minuciosamente los antecedentes de todos los candidatos bajo cuya protección iban a poner a sus alumnos, empezando por su personalidad y sus habilidades, y siguiendo por su familia y su historia personal. Por último, solo los aventureros que superaban la entrevista con la directora podían ser nombrados por la Academia. Esta entrevista tenía fama de ser increíblemente difícil. Te echará en un santiamén si se da cuenta de que no le eres útil, con carta de presentación o sin ella. Una vez le pasó a un noble. Creó un gran alboroto. Pasaron cosas. La casa de dicho noble ya no existe. ¿Ya no existe? ¿Qué tipo de cosas sucedieron exactamente? Diré esto, ella es aterradora. ¿Conoces a la directora? Soy un elfo y el maestro del gremio de aventureros local, ¿qué crees? Ambos eran muy fuertes y de la misma raza. Por supuesto que estarían en contacto entre sí. Fran le preguntó al maestro del gremio qué clase de persona era la directora. Él se cruzó de brazos y arrugó la cara. Es simpática, en general. Pero si la haces enojar, lo lamentarás. En serio, no la enfades. De acuerdo. El maestro del gremio le tenía mucho miedo a la directora, la alta elfa Gwynalin. Prácticamente le rogaba a Fran que no causara problemas. ¿Es fuerte? Por supuesto. Ella es una alta elfa. Escuché que es una maga oceánica. La mejor del mundo. Una vez, ella sola destruyó una mazmorra de nivel medio durante una estampida. Aparentemente, Gwynalin lo había hecho simplemente quedándose en la entrada de la mazmorra. Durante 3 días seguidos, usó su increíble magia para crear agua, inundando la mazmorra y ahogando a todos los monstruos que había dentro. Realmente poderosa. ¿Qué más?, preguntó Fran. ¿Es una elfa? ¿Puede usar magia espiritual? ¿Quién sabe? ¿No lo sabes? Cuando llegas a su nivel, puedes solucionar prácticamente cualquier problema con magia oceánica. Nunca la he visto en combate cuerpo a cuerpo, ni tampoco la he visto usar hechizos espirituales. Identificación tampoco funciona con ella. ¿Tiene protección de identidad? No, es tan condenadamente fuerte que no funciona. Lo mismo sucedió cuando intenté usar identificación en una espada divina. Un ser milenario con una fuerza que superaba con creces a un aventurero de rango ese sería difícil de identificar. Como directora, ama a sus niños, añadió el maestro del gremio. No creo que tengas ningún problema con ella. Pasamos un rato hablando de las delicias locales y salimos del despacho del maestro del gremio. El maestro del gremio le dio una última mirada a Fran antes de irse.
No enfades a la directora, ¿me oyes? Entendido. Lo digo en serio. Parecía preocupado. ¿Qué tipo de rumores había escuchado? Además, ¿cómo vas a trabajar en la academia? ¿Eso significa que no vas a hacer ninguna misión del gremio? Todavía no lo sé. Me parece justo. Hay muchas misiones que solo un aventurero de tu nivel puede hacer. Vi algunas raras antes. ¿Raras? ¿Te refieres a las de exorcismo y exterminio de monstruos? No te preocupes por esas. La academia tiene sus propios 7 misterios. Los chicos se vuelven locos con eso de vez en cuando. En su mayoría, simplemente pasan desapercibidas. ¿En su mayoría? Entonces, algunas de esas cosas son reales. Estamos hablando de una academia de magia, ¿recuerdas? Tienen laboratorios donde hacen todo tipo de experimentos locos. A veces, uno de los sujetos de pruebas escapa y causa problemas. Problemas extraños. La academia normalmente manejaba estos casos por su propia cuenta, eliminando la necesidad de aventureros de alto rango como Fran. Si pasa algo, lo que sea, dijo, avísame. En serio. Regresamos al primer piso bajo la mirada suplicante del maestro del gremio. Alguien estaba esperando a Fran abajo. Disculpe, ¿HM? La rubia de los taladros, Carona, la llamó, con expresión apenada. Te pido sinceras disculpas por lo que pasó hace un rato. No sabía que eras una aventurera de alto rango. Fui terriblemente grosera contigo. La recepcionista le había contado a Carona la identidad de Fran y ahora se sentía muy avergonzada. A pesar de parecer una niña rica arrogante, no dudó en inclinar la cabeza profundamente en ese mismo momento. Era bastante educada. No estoy enojada. ¿En serio? HM. Carona suspiró aliviada. Los aventureros de alto rango debían parecer intimidantes para los jóvenes, y aunque Fran parecía joven, o quizá porque lo parecía, a Carona debía de parecerle un auténtico monstruo. El maestro del gremio dijo que lo hiciste bien, dijo Fran. Yo. HM. Dijo que le impresionó cómo defendiste a una compañera de clase para protegerla de un cretino. Carona apartó la mirada, sin saber qué pensar. No solo había confundido a Fran con alguien de bajo rango, sino que además el maestro del gremio se estaba burlando de ella por pensar que era un cretino cualquiera. Sin embargo, agradeció el cumplido. No me extraña que se quedara muda. Fran, creo que deberías cambiar de tema. ¿Parecía un estudiante de la academia?, preguntó Fran. Lo siento. Pensé que eras una estudiante del curso de fundamentos que desconocía las políticas de la escuela. ¿Curso de fundamentos? Ese sí. Hay muchos cursos en la Academia de Magia, pero todo el mundo empieza con el curso de fundamentos para aprender magia. Lo primero que había que hacer en la Academia de Magia era aprender a usar magia. Los estudiantes podían utilizar cualquier medio posible para alcanzar este objetivo y, cada 6 meses, los que lo conseguían podían pasar a un curso de su elección. Los alumnos que no conseguían graduarse del curso de fundamentos en 3 años eran expulsados. Duro, tal vez, pero no irrazonable, después de todo, se trataba de la Academia de Magia. Mientras sigan inscritos en el curso de fundamentos, no podrán inscribirse en el gremio de aventureros, dijo. Una medida necesaria, teniendo en cuenta que solo serían niños aventureros sin magia. Aún así, todos los años había alumnos de fundamentos que corrían al gremio de aventureros porque habían oído que otros alumnos de la academia estaban allí, sin molestarse en conocer los detalles. También hay estudiantes que causan problemas al gremio por su egoísmo. Y un estudiante problemático podría dar una mala imagen de toda la academia. Carona, que se sentía muy orgullosa de ser alumna del lugar, no iba a permitir que eso ocurriera. Había pensado que ella podría ser miembro del comité disciplinario o presidenta del consejo estudiantil, pero supongo que solo era una entrometida. Carona continuó contándole a Fran varias historias sobre alumnos que infringían las reglas escolares. ¿Y quién lo iba a decir? Fran escuchó atentamente. Qué gran paso para ella. Carona, tenemos que irnos. Por supuesto. De nuevo, me disculpo profundamente por todas las molestias que he causado. Me despido. HM. No sé si podré ser de ayuda, pero si la necesitas, no dudes en pedírmela. Vengo al gremio una vez a la semana. De acuerdo. Gracias. Si me disculpas. Taladros hizo una reverencia, se reunió con sus amigos y salió del gremio. Maestro, dijo Fran,
mirándola irse. Sí. Ahora entiendo por qué estabas interesado en su cabello. Le rebotaba cada vez que se movía. Y yo que pensaba que estabas escuchando atentamente. Estabas mirando su cabello. Fue gracioso. Supuse que estaba bien. Carona no se había dado cuenta y, además, había logrado causar una buena impresión en Fran. ¿Y ahora qué? Hemos visitado la academia y el gremio. Eso es todo por hoy. Entonces es hora de comer. ¿Busquemos buena comida? Uf. Habían estado comiendo desde que llegaron a la ciudad, y aún no era suficiente. ¿Damos otra vuelta? J.E. Tengo un plan. ¿Un plan, dices? H.M. No soy la Fran que piensas. De acuerdo. Fran parecía confiada. Presumida, incluso. Ella estaba usando su cerebro para algo más que luchar, buscar buena comida. ¿Cuál era su plan? ¿Usar la nariz de Jet para olfatear lugares? Mientras reflexionaba, Fran se dirigió a la recepción. Hey. Ese sí, ¿cómo puedo ayudarte? Dime dónde puedo conseguir buena comida. ¿Qué? Teniendo en cuenta la expresión grave de Fran, la recepcionista probablemente pensó que iba a presentar una queja. Hizo una pausa, preguntándose si realmente le acababan de pedir recomendaciones de restaurantes, pero pronto recobró la compostura y marcó varios lugares en el mapa que nos dio Colt. ¿Este es el plan, Fran? Sí. Si no sabes, pregunta a alguien que sepa. Y vaya que parecía engreída. Pero considerando lo mala que era Fran comunicándose, este fue un progreso asombroso. Eso fue increíble, Fran. J.E. ¿Te pasa algo?, preguntó la recepcionista. ¿HM? No. Ya veo. He anotado las tiendas para ti. Gracias. Uf. Fran le dio las gracias a la recepcionista y salió del gremio, preparada para explorar la Dama Azul con su mapa detallado. Hay un lugar con un buen guiso adelante. Uf. Este mapa es realmente detallado. Estaríamos perdidos sin él. La recepcionista nació y creció en la Dama Azul y conocía todas las tiendas de mala muerte y las famosas trampas para turistas. También nos había marcado rutas detalladas para movernos por la ciudad, además de miradores con bellos paisajes en los que podíamos parar de camino a los restaurantes y puestos de comida. ¿Realmente podríamos tener esto gratis? Esta información fue tan buena como una visita guiada, si no mejor. Exploramos la ciudad a nuestro antojo, absorbiendo sus diferencias con todas las demás que habíamos visitado. Aquí también es bonito. Uf. Aquí tampoco hay guardias. No había guardias en los callejones sinuosos, en las afueras ni en los barrios marginales. Aunque todavía había una diferencia visible en los ingresos de los distritos, ninguno de ellos parecía un barrio marginal. Tampoco había mafiosos sospechosos. No había matones que te sacaran dinero. Ni ladrones atracándote a punta de cuchillo. Me imaginé que solo el distrito escolar estaría tan tranquilo, pero aparentemente toda la ciudad estaba así. Ver este tipo de seguridad en una ciudad tan grande era, como mínimo, raro. Y como no había pandillas alrededor, la ciudad necesitaba menos guardias y soldados para mantenerla segura. La Dama Azul tenía menos de la mitad de guardias que una ciudad normal. ¿Es una ciudad realmente segura, supongo? HM. También se ven muchos niños. Ahora que lo mencionas, sí. Los niños no jugaban afuera si las calles no eran seguras. Sus padres esperarían lo peor y los mantendrían adentro. Aquí, los niños eran libres de ir donde quisieran. Corrían por las calles traseras, disfrutando de la seguridad de la Dama Azul. Le compramos unos dulces horneados a la recepcionista del gremio para darle las gracias, y ella nos explicó por qué la ciudad era tan segura. En pocas palabras, Winalin acababa con los criminales y sus organizaciones cada vez que aparecían. Al final, los criminales simplemente abandonaron la Dama Azul. Los métodos de Winalin eran, cuando menos, intensos. Por ejemplo, no se limitaba a eliminar a un traficante de drogas. No, también acababa con la organización a la que pertenecía, e incluso con toda su cadena de suministro, independientemente de nobles y entidades extranjeras. Después de que Winalin provocara algunos incidentes internacionales, Belliot empezó a proteger la región autónoma. Necesitaban aumentar su presupuesto de defensa, pero era mejor eso a que Winalin se saliera de control de vez en cuando.
Quizá ella había tenido este objetivo en mente todo el tiempo. En cualquier caso, la Dama Azul era la ciudad más segura en la que habíamos estado. ¿Le gustan los niños? ¿Es intensa? ¿Y un elfo? Suena como Amanda. Suenan parecidas. Ahora que lo pienso, Amanda no había dicho nada cuando Aristea mencionó la Academia de Magia. No sería extraño que Amanda y Gwynalin se conocieran. Aún así, ella seguramente habría mencionado algo si fueran conocidas. Me pregunto cómo será ella. Una cosa era segura, ella no era alguien a quien enojar. Mientras consideraba cuán cautelosos debíamos ser con Gwynalin, Fran y Jet pensaron en otras cosas. Escanearon el área, pero no había ningún objeto de interés alrededor. No hay extraños. Uf. ¿Eso es lo que estabas buscando? No es que pudiera culparlos, dado lo extraño que había sonado el misterioso extraño. Según los avistamientos, medían entre 5 y 1 metro de altura. Saltaban por los tejados y se pegaban a las paredes como un lagarto. Chupaban la sangre de la gente y también se alimentaban de carne animal. Tenían ojos rojos, cuernos, largos colmillos, y estas eran las descripciones físicas menos extravagantes. El extraño era un hombre de saco, una mezcla de la imaginación de los niños. Pero siempre, el cuerpo del extraño era descrito como negro como el carbón. Y Fran y Jet esperaban verlos. Si no los hemos encontrado ahora, creo que no sucederá. El extraño probablemente era solo un rumor infundado. Aún así, me llamó la atención. Mientras caminábamos por la ciudad, a veces detectaba rastros de maná de no muertos, tan débiles que solo los notaba por pura casualidad. La fuerza del maná, o la falta de ella, me llevó a pensar que lo había dejado un no muerto más débil. Podría haber pertenecido al fantasma mencionado en una de las misiones. Las alcantarillas de una ciudad de este tamaño serían un verdadero criadero de no muertos. Me vino a la mente el no muerto oculto de Alessa, pero el maná residual era demasiado débil. ¿No pudimos rastrearlo con sentido de maná o la nariz de Jet? Debió ser un fantasma menor, no es que pudiéramos denunciarlo. Carecíamos de pruebas concretas, después de todo. Vayamos a casa por ahora. Debes estar muriéndote de hambre. Uf. Con toda esta información en la mano, volvimos a la posada a descansar. Aparte del cansancio físico, también estaba la fatiga mental de estar en una ciudad nueva. El sol se había puesto completamente para cuando Fran llegó a la posada, no estaba marcada en el mapa, así que nos habíamos perdido por un rato. La cara de Fran y Jet cuando iban por una carretera con confianza y se daban cuenta de que estaban totalmente equivocados, fue duro. Sin embargo, cuando finalmente lo logramos, devoraron la cena que la anciana les había preparado. Ñam, ñam. Raf, raf. ¿Está rico? Fran todavía tenía sitio para cenar después de todo lo que había comido este día. Los dos todavía tenían su saludable apetito. La anciana había hecho la cena para Jet también, y sin costo extra. Ella no había adaptado el menú para él tenía exactamente lo mismo que Fran. O no se preocupaba por las dietas de los animales, como las madres japonesas tradicionales, o sabía que Jet era un monstruo lo suficientemente fuerte como para soportarlo. La cena consistió en ñoquis de queso hechos de trigo y patatas, y sopa de tomate con carne picada. También comimos pan, huevos escoceses y ensalada. La ración de Jet estaba servida en un cuenco hondo con todos los alimentos mezclados. No parecía muy apetitoso, pero Jet lo devoró con gusto. Todo en el plato se complementaba, después de todo. ¿Eichaarem? Cielos, ¿y ahora Fran también estaba mezclando su comida? Hablando de malos modales. Y ella realmente no tenía que estar tan celosa de Jet. Entonces de nuevo, quizás no se veía tan mal después de todo. ¿Qué te parece?, preguntó la anciana. Es genial. Uf. Me alegra escucharlo. Avísame si quieres más. Hay mucho para repetir. Fran procedió a repetir una segunda y tercera vez, pero la anciana ni siquiera se inmutó. En todo caso, felizmente llenó su plato. ¿Tendríamos que pagar más? Fran y Jet estaban comiendo suficiente comida para 10 personas, pero a la anciana no parecía molestarle en lo más mínimo su salvaje apetito. Ella sonrió como lo haría una abuela cuando le sirve la cena a su nieto. Tienes un gran apetito. Estuvo rico. Ya veo, ¿quieres un poco de té de hierbas para acompañar? Seguro. Enseguida. El té era de un verde medicinal,
pero Fran lo sorbió. Al contrario de su apariencia, tenía un aroma refrescante. Fran miró fijamente el viejo árbol mientras bebía, mirando hasta donde se encontraba el techo. ¿Existe realmente un espíritu en este árbol?, preguntó finalmente. De hecho lo hay. El espíritu de lo siempre verde. ¿Por qué se construyó la posada a su alrededor? Es una larga historia. Y realmente lo fue. Tuve que sostener a Fran con una silla telequinética ya que se aburrió a mitad de camino. Con la ayuda de algunos caramelos, logró superar todo el asunto. En pocas palabras, hubo una vez un árbol en el que residía un espíritu. Este árbol tenía 3000 años y era famoso en toda la ciudad por ser el hogar de un espíritu. Por supuesto, hace 1500 años, nadie era consciente del espíritu, solo de que el árbol era extraño y estaba encantado. Pero el árbol se fue debilitando poco a poco después de que alquimistas y farmacéuticos cosecharan su savia, sus ramas y su corteza. Los que salvaron el árbol fueron el propietario original de la posada y Gwynalin, que por aquel entonces ya era una alta elfa. Lo que hicieron fue muy sencillo. Compraron el terreno y lo aislaron para que nadie intentara talar el árbol. La posada se construyó más tarde, porque al espíritu del árbol le gustaba vigilar a la gente. Y así, la posada se convirtió en un lugar extraño cuyos únicos huéspedes eran personas a las que el árbol aprobaba. ¿Entonces el espíritu me ha aprobado?, preguntó Fran. Así es. De lo contrario, no habrías podido entrar en este lugar. Ni siquiera sentíamos la presencia del espíritu, así que no podíamos saberlo. Los espíritus eran seres realmente extraños, y también temibles. Dada nuestra incapacidad para detectarlos, un espíritu poderoso podría atacarnos por sorpresa en cualquier momento. Seguro que para entonces nos daríamos cuenta de su presencia, pero si por el contrario optaban por permanecer ocultos, sería casi imposible encontrarlos. Fran dio las gracias a la posadera por la comida y regresó a su habitación. Miró a su alrededor de nuevo, examinando su entorno. Entendí cómo se sentía. ¿Buscas al espíritu? Uf. Revisaron las ramas que se extendían hasta el tercer piso y examinaron cada nudo y agujero, aunque evitaron tocar el árbol en sí para no dañarlo accidentalmente. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron encontrar el espíritu. Al final, se dieron por vencidos. ¿Algo de tu parte, AP? No puedo detectar la presencia de espíritus. Tampoco hubo suerte por parte de la AP. Pensé que podría darnos una pista dado su talento. Un espíritu, Raf. Fran y Jet yacían en el suelo, abatidos. Últimamente dormían en la misma cama. No era un problema ya que Jet podía encogerse a sí mismo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí. Se quedó dormida tan rápido como siempre, se fue en menos de 10 segundos después de cerrar los ojos. Pero Jet estaría bien en esa posición. Fran tenía tanto sus brazos como sus piernas envueltas alrededor de él. Él era prácticamente una almohada en este punto. Parecía doloroso, pero Jet estaba felizmente dormido. De repente, los ojos de Fran se abrieron de golpe. Los estaba mirando con demasiada atención. Pero los ojos de Fran se movieron, no hacia mí, sino hacia la puerta del dormitorio. ¿Qué pasa, Fran? ¿Ella Aref? Jet se bajó de la cama después de que ella se despertó y la miró, perplejo. Yo sentí la mirada de alguien. ¿Una mirada? ¿La sentiste, Jet? Uf. Oh, eso creo. Uf. La propia Fran no estaba segura. ¿Acaba de tener un sueño extraño? Jet y yo no habíamos sentido nada. Usamos todas nuestras habilidades de detección para escanear la posada, pero las únicas personas dentro éramos nosotros y la anciana. Había pequeños bichos, seguro, pero no habrían sido capaces de despertar a Fran de esa manera. Incluso si hubiera una habilidad que te permitiera espiar a través de los ojos de un bicho, seríamos capaces de detectar su maná residual. Y tal hechizo no ha sido usado aquí. Tal vez sea el espíritu. La dueña dijo que le gustaba vigilar a la gente. Ya veo. Por más que lo intentamos, no pudimos detectar nada. Finalmente, Fran regresó a la cama. Buenas noches. Espíritu. Iba a tardar un rato en dormirse de nuevo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.